Ser Podcast. Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno, ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Señora Ribera, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted ha reconocido hoy que el sistema energético evidentemente no es adecuado, lo ha dicho en el Congreso. ¿Exactamente qué falla en nuestro sistema energético? ¿Por qué estamos viendo estos récords a los que estamos asistiendo en el precio de la luz? El mensaje más importante tiene que ver con el precio de combustibles fósiles, que son los que son volátiles y probablemente sigan manteniéndose al alza. Es verdad que el gas natural puede caer en picado si de repente los productores, como Rusia, abren el grifo y empiezan a exportar con mucho más volumen, pero no es previsible que esto ocurra en el corto plazo. Hay mucha demanda, coincide con la recuperación, con ola de calor, con los mercados asiáticos que están transformando sus propios sistemas energéticos, y esto incide en el precio del gas natural. Y a eso se suma que en Europa se debe pagar el CO2 emitido al quemar combustibles fósiles. Por tanto, tenemos una espiral de precios altos para el gas. Pero ¿cuál es el elemento que nos explica por qué sube toda la electricidad y no solamente la que se genera con gas natural caro? Pues un diseño del mercado eléctrico común en Europa que quería buscar la simplicidad para el funcionamiento de los mercados nacionales y que por tanto reconocía que toda la electricidad generada cada hora debía retribuirse al precio de la más cara. Esto tenía sentido cuando el coste de generación con las distintas tecnologías era más o menos parecido, o tiene sentido cuando mercados eléctricos como el alemán o el polaco todavía cuentan con una presencia muy importante de energía cara, de energía con combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque así se va desplazando y se va facilitando que las tecnologías con menos coste tengan un incentivo y puedan ir creciendo. No tiene sentido en una situación como la nuestra, donde la mayor parte de la generación tiene unos costes mucho más bajos, mucho más reducidos que este pequeño 10-15% de gas natural. Y esto nos hace plantearnos que es importante cambiar esas reglas de mercado, adecuarlas al cambio, a la fase de la transición que estamos viviendo ya en Europa. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos algunas cosas que se pueden hacer a nivel doméstico, pero otras que simplemente no las podemos hacer sin cambiar el marco europeo. Por eso es una discusión que afecta en las dos plazas, en la plaza doméstica, cómo hacemos que funcione mejor nuestro mercado, cómo podemos intervenir en aquello que sea compatible con el marco europeo, y dos, un debate a fondo en Europa, porque cada vez más habrá países en una situación parecida a la nuestra. Por lo tanto, si le entiendo bien, usted está de acuerdo en que hay que cambiar el modelo de subastas para que no terminemos pagando toda la energía al precio de la más cara. Pero nos dice, estamos atados de manos, ¿no?, por la normativa europea. España no tiene fuerza para decirle a la Unión Europea, oigan, estamos mezclando en la subasta eléctrica energías que no tienen nada que ver, y el resultado es que se termina encareciendo artificialmente el precio de las más baratas. Esto tenemos que cambiarlo ya. ¿De verdad España no tiene fuerza para plantear esto y decir, es que el cambio tiene que ser ya? Bueno, España tiene la fuerza que tiene, que es bastante, pero somos 27 Estados miembros y la Comisión, y estamos diciéndolo con mucha contundencia, porque además creemos que es un debate pertinente ahora, que va a haber que discutir todo el siguiente paquete de energía y clima. Yo creo que al margen de esto, que hay algunas propuestas que se han venido estudiando por los expertos, pero también por los distintos funcionarios de los Estados miembros y de la propia Comisión Europea, hay algunos elementos que tenemos que trabajar nosotros aquí. En nuestro caso hemos venido trabajando no solamente para que gane peso la energía más barata, el autoconsumo, más actores, sino también para buscar que el mercado mayorista eléctrico no sea el mercado hegemónico a la hora de dar la señal de precio. En otros muchos Estados miembros el mercado mayorista es un mercado de ajustes, y hay otras maneras de contratar electricidad a través de contratación bilateral o a través de ese autoconsumo
que puede volcar a la red, ¿no? Entonces esto hay que facilitarlo también, en eso estamos. A nivel europeo queremos impulsar las medidas que puedan ser más sencillas en el corto plazo, por ejemplo, que se autoricen subastas no de todas las tecnologías por igual compitiendo por todas, sino subastas por tecnologías o subastas de disponibilidad, de capacidad. Yo le pago por estar usted disponible y con eso se puede hacer ya y lo haremos. Y con eso el poder propiciar una reducción de precios medios. O sea que hay muchas cosas que, aunque resulten técnicas, tienen una importancia política muy grande. No tiene sentido que estemos pagando a ese precio tan elevado toda la producción eléctrica cuando sabemos que más del 80% de la producción eléctrica en nuestro país tiene unos costes de generación muy por debajo del precio al que se está retribuyendo en este momento. Y algo parecido ocurre con la señal de CO2. Yo creo que la señal de CO2 es un instrumento muy potente para tomar decisiones correctas de inversión. Es decir, si nosotros sabemos que el CO2 cuesta... El CO2 se ha encarecido un 60%, los derechos de emisión se han encarecido un 60% en un año. Esto es lo que no tiene sentido y esto es lo que también hay que abordar. Es decir, cuando teníamos una señal de precio de CO2 que actuaba como se pretende, modificando las decisiones de inversión, está muy bien. Cuando el precio se dispara tan por encima de lo que incluso contemplaba la Comisión Europea en sus análisis de impacto, tenemos un problema, porque no es gestionable, no es abordable. ¿Y por qué se ha encarecido sentido. así, vicepresidenta? Le pregunto directamente, ¿los fondos de inversión están especulando con estos derechos de emisión y los están encareciendo? Es una manera de explicarlo, yo lo voy a intentar explicar de otra manera, pero quizá coincide con el mensaje que quieres trasladar, ¿no? Por una parte, yo creo que desde la llegada de Biden a la Casa Blanca y desde que el Consejo Europeo dijo con total claridad que iba a incrementar la ambición de Europa en materia de clima, yo creo que los inversores empezaron a pensar que había que tomarse en serio que habría escasez de CO2 y que por tanto podían invertir en algo que empezaban a ver como una commodity y no como una señal que facilite las decisiones de inversión. Por tanto, lo que es pertinente discutir en este momento es si debe seguir funcionando así o si debe reducirse el acceso a ese mercado a los que llamemos operadores incumbentes. Es decir, la Comisión Europea va controlando la liquidez que existe en el mercado de CO2. Pero esa capacidad de control de cuántos derechos existen en el mercado en cada momento puede funcionar muy bien con una limitación sobre quién puede operar en el mercado. O sea, que no los puedan comprar fondos de inversión para quedárselos y encarecerlos. Sino solamente los que están obligados a aportar, a comprar CO2 por lo que producen, ¿no? Entonces yo creo que esto sería mucho más eficaz. Estos planteamientos que estoy haciendo no son nuevos, ha habido muchos actores que los han venido proponiendo, pero a mi juicio no se ha tomado suficientemente en serio la trascendencia política que tiene gestionar de manera ordenada esta transformación, porque creo que es capital ganar la batalla al cambio climático y creo que es capital ganar la batalla de la transición energética, que tiene enormes beneficios, pero los ciudadanos y la industria tienen que sentir los beneficios ya, hoy, no dentro de no sé cuánto tiempo. Claro, porque de momento lo que están sintiendo los ciudadanos, vicepresidenta, es que estamos pagando, hablando en plata, un pastizal por estos derechos de emisión de CO2 y la pagana es la cartera del ciudadano. ¿Le preocupa que esa sensación pueda cundir? Hombre, a mí me preocupa mucho. Creo que todavía estamos más en un periodo de confusión, que no, hay mucha parte de la ciudadanía que lo pueden estar sintiendo, hay otra buena parte de la ciudadanía que lo que oyen es ruido que les genera una inquietud muy grande, y esto es normal que sea así. Aquellas economías domésticas que van muy apurados, evidentemente tienen un perjuicio grande inmediatamente como consecuencia del encarecimiento de la electricidad, y por eso hay que trabajar en pobreza energética, por eso hay que trabajar en medidas coyunturales que alivien esa carga, mientras trabajamos en las estructurales, que ya puede ser eficiencia energética en nuestros edificios, en nuestras casas, empezando por las viviendas de protección social, o buscando las soluciones de autoconsumo de placas solares, reduciendo nuestra dependencia del mercado. Pero en paralelo, creo que lo que cabe esperar de los gobiernos nacional y europeo es que busquemos la manera de hacer las cosas fáciles, esta distorsión, no aguantar esta distorsión, que yo creo que no es buena para nadie. Tampoco, por cierto, si me apuras y me permites, yo creo que tampoco lo debe ser para las compañías eléctricas. Por mucho dinero que estén ganando en el corto plazo, tampoco creo que tengan interés en verse en una diana que seguro que les incomoda, ¿no? O sea, que yo creo que ¿ha hablado con las eléctricas? ¿Les ha trasladado su enfado, su sorpresa por lo que está pasando? Claro, yo a las eléctricas lo que les he trasladado es que, siendo perfectamente compatible con la ley,
que hagan ofertas en esas subastas que contabas el otro día, que hagan ofertas de la generación que producen al precio de oportunidad, al coste de oportunidad que calculan que sería el megavatio producido con lo más caro, con gas natural, pues que es preocupante que haya muchas horas del día donde el precio lo esté marcando tecnologías que son mucho más baratas, pero que sin embargo estén incorporando ese coste de oportunidad. Esto es una cosa que nos llama muchísimo la atención, vicepresidenta. Partimos de que el gas natural es la energía más cara porque hay que comprar el gas fuera de España, está muy caro y porque hay que pagar los derechos de emisión de CO2. Pero sin embargo, hoy, por ejemplo, en 12 de las 24 horas, el precio máximo lo marca la energía hidráulica, que es muchísimo más barata, que las plantas están prácticamente amortizadas todas. Bueno, las eléctricas sostienen que no, pero vaya, que es muchísimo más barata. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, yo creo que aquí hay tres cosas. Primero, que ellos adecúan las personas, sus trabajadores que tengan que proveer esas ofertas al mercado, adecúan y hacen sus cálculos con arreglo a lo que son las reglas. Y ellos saben que las reglas es que se va a pagar al precio más caro. Por tanto, piensan, como el gas está caro, yo puedo ofertar a un precio caro, al precio que calculo que sería la oferta de gas. Y eso, en el marco actual, lo pueden hacer. Hay una segunda reflexión, que es que evidentemente, y en esto me consta que la CNMC sigue de cerca cómo funcionan, que hay que estar vigilantes en todo caso para evitar que pudiera producirse cualquier tipo de alteración de precios que no sea compatible con el marco del mercado. Y hay una tercera cosa que también me parece muy importante, que es que ese marco hay que cambiarlo, y mientras tanto no se cambia, yo creo que hay que hacer una reflexión colectiva, incluidas con las empresas, sobre cómo de soportable es eso, cómo es posible que haya tantas horas al día en las que el precio lo marquen tecnologías que son mucho más baratas. Entonces, yo creo que los tres elementos de discusión, cómo se cambian las reglas en las que hay algo que se puede hacer a nivel nacional, pero hay mucho, sobre todo esta regla de sistema marginalista que depende de la decisión europea, es importante. Segunda cuestión que también es importante, ver cómo buscamos el propio comportamiento de las empresas hasta donde sea posible evolucione. Y tercera cuestión que hemos introducido ya y esperamos poder remitirlo al Parlamento lo antes posible, es que sabemos que hay una muy buena parte de esas plantas cuyos costes de inversión, cuyas estimaciones de funcionamiento se hicieron cuando no existía nada parecido a una señal de precio de CO2. Por eso, de conformidad con lo que nos autorizó a hacer una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2013, hemos tramitado por la vía de urgencia un proyecto de ley en la que lo que proponemos es una minoración del valor del CO2 a las plantas más antiguas, a las plantas que vienen funcionando desde antes de que se aprobara en Europa la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión, de tal modo que ese CO2 no pagado a las eléctricas pueda repercutir en beneficio del conjunto de la factura de los consumidores. ¿Cuándo calcula, vicepresidenta, que va a estar tramitado ya finalmente este cambio para acotar los beneficios, los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas? Bueno, nosotros queremos mandar esto al Congreso de los Diputados muy rápido, a ser posible antes de irnos de vacaciones. Y en teoría, si yo he entendido bien las expresiones de voluntad y de preocupación de todos los grupos políticos, y sabiendo que está muy respaldado y muy cuidado y que hemos vigilado muy de cerca todos los comentarios hechos por todo el mundo durante el trámite de información pública, podría tener una tramitación urgente, acelerada, y que se apruebe y se remita al Senado muy rápidamente y en el Senado se apruebe definitivamente. Así que yo confío en que las cámaras, en línea con lo que expresan en términos de preocupación, pues lo hagan muy, muy rápidamente y podamos tener esto en el otoño cuanto antes. Pero mientras tanto estamos en el escenario que estamos. ¿Tenemos que prepararnos para nuevos máximos en los próximos días, en las próximas semanas? A ver, estas cosas siempre tienen un margen de incertidumbre, porque, insisto, desde factores tan aleatorios como que Rusia decida abrir el grifo del gas hacia Europa, hasta el hecho de que la meteorología acompañe, haya más viento o haya una reducción significativa. Piensa, perdona que me interrumpa a mí misma, ¿no? Pero este es un dato muy significativo. Sí. El año 2020 fue récord de precios bajos de electricidad en España. Durante los meses de confinamiento,
nosotros lo que observamos fue que la demanda de electricidad cayó menos de lo que imaginábamos que iba a caer. Cayó entre un 10 y un 15%. Y sin embargo, ese 10-15% de caída de la demanda coincide exactamente con más o menos el 10-15% de electricidad que consumimos a partir de combustibles fósiles, de gas natural. Es decir, hubo una diferencia tan grande en el precio como consecuencia de no necesitar combustibles fósiles con CO2 que vemos como esta búsqueda de máxima eficiencia de otros mecanismos de autoconsumo y reducción del acceso al mercado eléctrico. Puede tener, mayorista, puede tener un beneficio también en términos de señales de precios, induciendo un precio medio más bajo, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación de distintos factores en estos meses pues nos puede cambiar la perspectiva, pero lo que es verdad es que hoy por hoy, cuando observamos cuáles son las previsiones con las que se están manejando quienes operan en los mercados a futuro, es decir, quienes hacen ofertas, ¿a cuánto estaría usted dispuesto a comprar o vender electricidad en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre? Están dando señales que prevén que el gas va a seguir caro y que el CO2 va a seguir caro. Así que tenemos que asumir que los precios van a seguir caros. Por tanto, yo creo que lo responsable por nuestra parte, con independencia de mantenernos en toda la reforma estratégica que estamos impulsando y buscar todos los recovecos del marco legal del que disponemos, es responsable por nuestra parte mandar esta señal que por ahora la previsión es que van a seguir caros, sí. Y de verdad no se puede hacer nada ante esto de forma urgente. Bueno, es lo que quiero decir. Yo creo que también coincidimos todos en otro elemento muy importante. Yo creo que tenemos que respetar el marco europeo y el marco constitucional. Yo no veo razonable el decir que nos vamos a saltar las reglas de la Unión Europea, porque esto generaría litigiosidad y otro tipo de problemas también de confianza en nuestro país, o que vamos a nacionalizar las compañías eléctricas y desde el Estado generar electricidad para venderla a un precio organizado de una manera distinta al marco europeo. Creo que estas cosas no pueden usted ser. Se lo dice al vicepresidente de la Comisión Timmermans o a la comisaria europea de energía, la señora Simpson, cuando usted le dicen es que esto tenemos que cambiarlo ya. ¿Ellos qué le dicen? Yo se lo digo. Bueno, pues ellos yo creo que están viendo una foto macro donde siguen pensando que la señal de precio de CO2 es muy importante y que además les preocupa que en países donde el peso de los combustibles fósiles sigue siendo todavía muy alto, como Alemania o Polonia, pues no se produzca el cambio al ritmo al que se ha de producir. Y entonces hay otros muchos países de la Unión Europea que lo que trasladamos es, esto es verdad, se ha de producir ese cambio, pero ese cambio tiene que ser llevadero para los consumidores. Hay que intervenir en el marco regulatorio del funcionamiento del mercado eléctrico pensando en alternativas mucho más adecuadas a la situación actual para una muy buena parte de países, y hay que pensar en cómo mantener todos los beneficios que ofrece una señal de coste del CO2 dentro de márgenes razonables sin que esto perturbe o preocupe de manera regresiva a los consumidores. Pero o sea, que es un debate que está en estos momentos en caliente. Ya, pero en las instituciones europeas, por lo que me cuenta usted entonces, no hay esa percepción de una urgencia máxima, de cambiar de arriba abajo el sistema. Bueno, yo creo que sí hay una percepción de urgencia de cambiar el sistema. Es simplemente una administración pues mucho más lenta, en la que se requiere poner de acuerdo a distintas instituciones, en las que el sentir de los distintos Estados miembros es muy diferente. Pensemos, por ejemplo, que en Dinamarca tienen una tasa extra al CO2 de casi 100 euros, equivalente a 100 euros, o que buscan una tasación. Bueno, tienen un impuesto a los vehículos con motor de combustión del 125% del precio de venta al público a la salida de la fábrica. Es decir, hay distintas percepciones en Europa y buscar un consenso en torno a todo eso es verdad, yo lo entiendo, es complicado, pero me parece que en estos momentos lo más importante de todo en esta época de recuperación, siempre lo ha sido, pero ahora todavía más, es la sensibilidad social. No podemos impulsar medidas que tengan un impacto regresivo y hay que buscar cómo acompañar con las medidas correctoras adecuadas para que esto no se produzca. Y más allá de estrategias de apoyo a los colectivos vulnerables, el marco regulatorio tiene efectos más progresivos o más regresivos. Y en este momento nos damos cuenta de que lo que estamos viendo puede ser regresivo. Vicepresidenta, me ha dicho usted antes, yo esto ya lo he hablado con las eléctricas, a las que menos les interesa tener la diana encima es a ellas. ¿Y ellas qué contestan? Bueno, yo creo que
Vamos a ver, esto es una conversación que evidentemente no hemos tenido a fondo, pero mi impresión es que para ellas esto tampoco necesariamente es bueno, que puedan estar en el corto plazo teniendo unos beneficios muy altos, porque en teoría son empresas, son sectores donde las inversiones y la permanencia en el tiempo son grandes, es decir, no es una industria más especulativa que entra en el corto plazo y salga y ya está, sino que ellos aspiran a permanecer en el tiempo y a ser actores económicos con presencia en el tiempo. Evidentemente su realidad de hoy no tiene nada que ver con la realidad de hace 20 o 30 años. Hoy hay muchos más actores, mucho más distintos en todos los segmentos de producción, generación, distribución, comercialización de lo que podía ocurrir antes de la reforma del sector eléctrico e incluso en los últimos 10-15 años, pero me parece que es capital que en su propio planteamiento de buena gobernanza y de compromiso con esta agenda de cambio, pues busquen cómo ofrecer respuestas concretas también en la medida en la que tengan capacidad de hacerlo. Pero el gobierno les envía el mensaje de, oye, por lo menos, mira, mientras esté en la subasta así, no podéis estar vendiendo energía hidráulica a precio de gas natural. Pero vamos a ver, yo creo, aquí hay dos cosas. O sea, yo, por ejemplo, siento que en general han sido han estado muy abiertas al mensaje de mientras estamos en una situación de crisis, no se puede cortar la electricidad en hogares vulnerables. Y eso lo hemos regulado por decreto ley y habrá que plantearse en breve si esto se extiende, pero lo cierto es que ellas mismas se daban cuenta de que eso no podía ser. Otra cosa es cómo incorporan en sus ofertas algo diferente a la regulación, porque lo que dicen es, perdone, pero yo también puedo ser visto por mis accionistas como un administrador desleal para con los intereses de los accionistas, o sea que es un poco más complicado. Yo creo que tienen que pensar también ellos qué margen tienen dentro de este marco normativo nacional y europeo y apurarlo al máximo, ¿no? Tan poderosos son los lobbies de las eléctricas, vicepresidenta. Se lo pregunto porque anoche el expresidente de Red Eléctrica, Jorge Fabra, nos contaba aquí en Hora 25 que él había ido viendo en directo en las últimas décadas como este sistema de subastas por el cual las energías baratas terminan pagando el precio de las más caras. Nos explicaba Jorge Fabra que ese sistema se creó casi al dictado de los intereses de las propias eléctricas. ¿Tan poderosos son los lobbies de las eléctricas? Bueno, yo quiero decir dos cosas. La primera de ellas es que aquí no se aprueba y no se impulsa nada al dictado de ningún sector. Él se refería a cuando se creó el sistema a nivel comunitario. Ya lo sé, pero digo, para que no quede absolutamente ninguna duda al respecto. Eso no es así. Y me parece que es importante destacarlo porque a veces oigo comentarios que son hirientes como poco, por no decir otra cosa. Ese es el primer comentario. Aquí no se aprueba ni se impulsa nada al dictado de nadie. Se hace un análisis, se escucha a todo el mundo y se propone lo que se entiende que es más adecuado, con el interés general dentro del marco constitucional y del marco europeo. El segundo comentario es que a Jorge Fabra se refiere, entre otras cosas, a un asunto al que ha dedicado una muy buena parte de su actividad intelectual y reflexiva, y es que él considera que con la ley del sector eléctrico del año 97 se debía haber producido un análisis de los costes de transición a la competencia mucho más riguroso, de tal manera que las cuentas fueran mucho más razonables. Y es posible que él tenga razón en ese planteamiento. La cuestión es que más de 20 años después es muy complicado pensar en cómo se hacen las cuentas y hasta qué punto tiene sentido hacer una valoración de contabilidad analítica de lo que ocurrió hace 20 años, como digo, ¿no? Y sí me parece que es muy importante el centrar el debate en donde estamos hoy, porque tenemos margen importante para transformar y orientar nuestro marco regulatorio de cara a lo que está por venir, que es mucho. Estamos en las primeras fases, pero ya muy apasionantes y digamos que encarriladas y bien orientadas, una transformación sistémica notabilísima. La energía al final es sistémica en el conjunto del bienestar de los ciudadanos y de la actividad económica. Entonces me parece que tenemos que concentrar todo nuestro esfuerzo en que esto funcione. Sí creo que hay muchas de las cosas y de los análisis que él hace que pueden ser evidentemente muy interesantes y además deben inspirarnos todas nuestras decisiones para no cometer errores. Pero le he notado muy dolida, vicepresidenta. No sé si le acusan mucho de trabajar al dictado de las eléctricas o algo, porque le he notado muy dolida ante ese comentario. Que Jorge Fabra, insisto, no hablaba de usted para nada. Hablaba de lo que pasó hace 20 años. Pero no es vamos a ver, yo creo que una de las diferencias que también existe en España es que yo creo que
que en España hay una sensibilidad que está probablemente muy justificada, no digo que no, con respecto al peso relativo en términos de volumen de negocio, de volumen de beneficios y capacidad en el conjunto de la economía del sector eléctrico. Y esta es una sensibilidad social muy extendida. O sea, yo creo que y a mí esto siempre me ha parecido que es preocupante, ¿no? Yo no creo que sea bueno para nadie tener la impresión de que a las personas con las que trabajas, para las que trabajas, a tus clientes piensen que les estás engañando. Y eso de repente se extiende también a los decisores públicos. Y la sensación de que pueda haber alguien que piense que los decisores públicos toman decisiones sobre la base de lo que le digan las compañías incumbentes, creo que no es justa, no creo que sea la regla en ningún caso. Este es mi comentario, evidentemente no es ningún comentario. Todo este debate sobre las puertas giratorias tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la sensación de, no, porque seguro que están comprando y vendiendo favores o que han adoptado. Pues yo quiero decirlo con total contundencia. Al menos mientras yo he estado en responsabilidades públicas y he visto lo que he visto entre mis compañeros y entre mi equipo, aquí no se adopta ninguna decisión sobre la base del interés o de la preocupación o del mensaje o de los comentarios o observaciones de ninguna empresa en concreto o de ningún sector en concreto, porque me parece que es importante que los ciudadanos lo sepan, que eso no es así, no es verdad. Vicepresidenta, terminamos. El presidente Pedro Sánchez ha podido hablar con él en los últimos días acerca de este asunto. ¿Le ha trasladado su preocupación o le ha dicho sí? Sí, no, claro, con el presidente este es un tema que al presidente evidentemente le preocupa. Él quiere que haya una recuperación inclusiva, en primer lugar, y evidentemente una recuperación orientada para poder afrontar los retos de esta época que nos toca vivir, ¿no? Buscando la descarbonización, la recuperación del equilibrio ambiental, pero también y sobre todo la recuperación del equilibrio en términos de cohesión social y territorial, que yo creo que en este país se había ido deteriorando. ¿Les preocupa mucho que crezca el cabreo ciudadano, al igual que la factura de la luz? Bueno, yo creo que a nadie le gusta que los ciudadanos estén ni preocupados ni inquietos. Yo creo que es un momento para hacerle la vida más fácil a una sociedad que lo ha pasado muy mal y que ha sufrido mucho y que merece que todos demos lo mejor de nosotros mismos en nuestras responsabilidades institucionales para facilitarle la vida a todo el mundo. Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno para la Transición Ecológica, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Hora 25. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, buenas noches y hasta otro día. Esta noche también con Manuela Carmena. Muy buenas noches, Manuela. Hola, buenas noches, Aimar. Con Cristina Monge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y con Ricardo Duda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dice el Gobierno, lo acabamos de escuchar a la vicepresidenta, que la parte mollar de lo que falla en el sistema energético está condicionado por las normativas europeas, que no se puede cambiar unilateralmente el mecanismo por el que se encarecen todas las energías al precio de la más cara, que están presionando para convencer a las instituciones comunitarias de que hay que cambiar el modelo energético, pero que mientras tanto que asumamos que vamos a vivir tiempos de precios caros en la luz. Y reconoce a la vicepresidenta que hay preocupación en el Gobierno por este asunto, Manuela, por los efectos sociales que pueda tener. No sé, yo la verdad es que escuchando a la ministra, pues la ves que habla con una sinceridad tremenda, ¿no? Y a su vez con un nivel técnico mareante. Es decir, porque yo le hubiera dicho, Teresa, perdona, y cuando dices energía sistémica, ¿qué es? No sé, hay muchas cosas que no le he podido seguir, ¿no? Y bueno, lo mismo yo creo que también esta mañana en el Congreso, que la he estado escuchando, ¿no? Pero a mí no me resulta convincente, no lo puedo evitar, ¿no? Porque lo que yo pienso es que si el problema, cuando el enfoque que ella dice, yo no puedo hacer, vamos, el gobierno no puede hacer nada por la vinculación en Europa no están preocupados por esto, ¿no? Pero yo creo que hay algo que es muy evidente, ¿no? Que parece que nosotros estamos pagando la unidad a 106 hoy, ¿no? Creo que cuando yo he visto el esquema, ¿no? Cuando, por ejemplo, Alemania lo está pagando a 80, ¿no? Entonces, eso sí que no hay quien lo entienda, porque nosotros estamos siendo perjudicados por una política europea. Entonces, no acabo de comprender cómo no somos capaces de exigir una nivelación de precios para estar todos en el mismo punto de partida.
Bueno, se me ocurren muchísimas cosas porque es un tema que me preocupa, pero no quiero tomar demasiado tiempo para que todos los demás podáis intervenir, ¿no? Pero yo sí quisiera añadir algo más, y es que esto no es baladí y no es solamente el hecho de la ciudadanía que está sufriendo de una manera absolutamente disparatada pues el incremento de la luz, ¿no? Pero a mí es que me preocupa también muchísimo la industria, porque yo creo que, vamos, yo lo he oído hablar cuando estaba en el ayuntamiento y hablábamos con empresarios y ellos nos decían que pueden no ser competitivos determinados productos que fabricamos en España por el encarecimiento de la electricidad, entonces de la energía. Entonces no lo puedo entender que no tengamos algún recurso, todo lo que ella misma ha insinuado, que sí tenemos un marco a nivel doméstico que podríamos hacer para por lo menos conseguir que no estemos en peor situación que los otros países europeos. Ricardo. Bueno, yo creo que una de las claves con este problema es la falta de progresividad, ¿no? Es decir, la subida del precio afecta a todos, tanto a los que pueden permitírselo como a los que no. Y creo que como todas las políticas públicas tienen ganadores y perdedores, y el Estado, si tiene cierta preocupación por los demás desfavorecidos, pues tiene que compensar a esos perdedores, ¿no? Eso es como una de las... todos los politólogos lo señalan, ¿no? Cualquier política pública tiene sus externalidades negativas y el Estado tiene que estar para compensar en ese sentido, ¿no? Y parece que está con las manos atadas. Lo que parecía la ministra es que estaba un poco como resignada o con cierta impotencia, porque, bueno, lo único que ha podido hacer el gobierno es hacer una bajada del IVA temporal, ¿no? Parece que, bueno, en esta cuestión manda más desde una visión más tecnócrata de la CNMC, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y bueno, produce pues cierta melancolía ver cómo un gobierno progresista pues demuestra o está diciendo que realmente tiene las manos atadas. Cristina, ¿cómo lo ves? Bueno, pues es que es un tema, efectivamente es un tema complejo que requiere de muchos elementos, de análisis y de propuestas, las dos cosas, ¿no? Es verdad lo que decía Manuela Carmena ahora, decir, hay una cantidad aquí de componente técnico que marea, ¿no? Pues efectivamente, porque es un tema que es complejo, pero yo creo que el debate público está ayudando a entenderlo cada vez mejor, y cosas que antes nos costaba muchísimo explicar. Yo ya sabéis que me dedico fundamentalmente a temas ambientales. Esto es un tema clásico en estas cuestiones y ha sido algo que llevamos intentando explicar hace mucho tiempo, y cada vez es más fácil porque ahí los medios de comunicación estáis haciendo un buen trabajo de explicar las cosas, ¿no? Y cosas que son muy complejas. Entonces, efectivamente, como decía la vicepresidenta Rivera, hay una parte que es el telón de fondo, ¿no? El cómo se asignan los precios, que eso viene regulado desde el punto de vista europeo. Y allí toda la presión que haya que hacer, hay que hacerla en esa carta a Timmermans que la presidenta enviaba y en los diferentes mecanismos de negociación europeos, porque ese mecanismo tiene que cambiar. Ahora bien, luego hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Decía Manuel hace un momento, bueno, ¿y por qué aquí se paga la energía más cara que en Alemania? Pues porque una cosa es el sistema de asignación de precios, que es común, y otra cosa es que luego hay elementos que cada Estado dispone, por ejemplo, impuestos u otro tipo de costes, ¿no? Entonces, ahí sí que es donde se puede empezar a avanzar en muchos debates, teniendo en cuenta que la parte sustancial viene por el mecanismo de asignación de precios, ojo, pero así todo hay otra parte que queda, que sí que se puede, los estados tienen margen. Otra cosa es el debate de hasta qué punto, por ejemplo, el reducir impuestos en estos momentos sería positivo, que es el debate que se ha tenido con el IVA. Estamos en un momento en el que los estados tienen que dejar de recibir de recursos, es decir, de recaudar impuestos con la cantidad de gasto público que tenemos que asumir por delante, pues es muy difícil de asumir eso como tal. Se puede plantear como una cuestión temporal, en unos meses determinados, ante una situación muy coyuntural, pero nada más, ¿no? Por lo tanto, el debate de fondo es importantísimo. Luego está el tema de la especulación del CO2 que le preguntabas, Aimar, y efectivamente es así, interesantísimo. ¿no? Claro, el hecho claro. De que, lo que nació como una manera de desincentivar las energías contaminantes se haya convertido en otro mercado, y al final, por cómo está montado el sistema, está contribuyendo a encarecer ya no solo la energía que emite CO2, sino todas las energías, las que emiten CO2 y las que no. Porque se ha convertido en otro elemento de especulación. Claro. Porque probablemente cuando se diseñó ese sistema,
no se contaba con que esto podía pasar. Por lo tanto, eso hay que volver a los foros internacionales de discusión y empezar a replantear todo eso. Y además ahí me parece, Cristina, una cosa fundamental con este tema de los derechos de emisión de CO2 que están encareciendo la energía. Dice la ministra, la vicepresidenta, una cosa que me parece muy importante y es: si queremos asegurar el éxito de la transición ecológica, no podemos arriesgar el apoyo de los ciudadanos a las políticas climáticas. No podemos permitirnos que la ciudadanía vea que los derechos de emisión los pagan las empresas para emitir CO2, pero después me llegan a mí en la factura de la luz. Si al final, es que fíjate, si al final la ciudadanía concibe los derechos de emisión de CO2 como algo que me fastidia a mí, ¿no? Si me perdonáis, yo eso estoy de acuerdo, pero a mí lo que más me preocupa, o por lo menos yo le he querido entender, ¿no?, que tienen un proyecto que lo van a poner de inmediato, ¿no?, que está en relación a tratar de intervenir en precisamente los derechos de emisión, ¿no?, del CO2, ¿no? Pero yo tampoco sé qué incidencia puede tener eso en el precio concreto y final de la luz, ¿no? Yo sí, lo muchísima. Tiene un porcentaje muy alto, Manuela. Es un tema complejo de explicar por cómo funciona, porque además son mercados internacionales. Pero fíjate, pero pues, tiene una incidencia importante. Estupendo. Bueno, pues entonces, sinceramente, si lo que a nivel doméstico plantea la ministra que se puede hacer es la incidencia en el mercado de los derechos de emisión de CO2 y que eso puede significar una rebaja X, no sé por qué. No, precisamente yo creo que el mercado de los derechos de emisión de CO2 es lo que está a nivel comunitario, y ella ha enviado la carta al vicepresidente de la Comisión diciendo tenemos que hablar de esto, pero a nivel doméstico... Bueno, pero perdona, perdona, Aymar, si yo no he entendido mal, ella nos ha hablado que hay un proyecto que van a mandar al Congreso antes de marcharnos de vacaciones. El proyecto, ¿no?, en sí, el que van a mandar no. a la tramitación parlamentaria, es el que se pretende, con el que se pretende limitar los beneficios caídos del cielo. Es una cuestión muy compleja, pero básicamente es que como toda la energía que compramos para una determinada hora se paga al final al mismo precio que la más cara, las energías que no tienen estos derechos de CO2 y por lo tanto están cobrando más artificialmente esos beneficios caídos del cielo para que los devuelvan de alguna manera y se repercuta en nuestra factura. Es eso lo que van a enviar a la tramitación parlamentaria. Vale, ¿y eso qué incidencia puede tener en el precio de la luz? Pues eso es lo que veremos. ¿Sabes? Porque a mí eso es que me gustaría, me hubiera dado mucha más confianza, mucha más claridad, ¿no? Yo creo que la ministra, estoy segura, con toda su buena voluntad, nos atiborra de datos técnicos y no da unas visiones claras de decir, si hacemos esto, creo que esto puede rebajar en tanto. Y yo digo otra cosa, de verdad, si estamos planteando la necesidad de la reconstrucción, la necesidad de, con la llegada de los fondos, que realmente podamos hacer un momento en el que haya una salida y haya una verdadera revitalización de la estructura económica de nuestro país, no podemos mantener el precio de la energía mucho más caro o lo suficientemente más caro que en los demás países europeos. Bueno, entonces a lo mejor pues igual hay que hacer algún tipo de bonificación, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta, y a mí me gustaría saber si los empresarios serán capaces de decir la falta de compatibilidad o los índices de competitividad que pierden por estos incrementos en la energía. Me gustaría tener datos objetivos de la incidencia que está teniendo esto en el desarrollo de nuestro sistema económico. Tengo un minuto, Cristina. Sí, pues en un minuto. Yo creo que en estos momentos estamos entre la espada y la pared, ¿vale? Necesitamos hacer esa transición ecológica de forma urgente porque nos va la vida en ello. Además a Europa especialmente, porque fijaros, gran parte de este problema viene de la enorme dependencia que seguimos teniendo del gas ruso. La vicepresidenta decía, hombre, si Rusia abre el grifo del gas, igual la situación se aligera un poco. Bueno, ya, pero seguimos dependiendo del gas de Rusia, ¿no? Con una enorme dependencia de todo lo que esto supone. Entonces, por un lado tenemos esa presión. Y por otro lado, efectivamente, la transición ecológica tiene que incorporar el vector social de la justicia, porque si no, no será posible. Tenemos la sombra de los chalecos amarillos ahí muy cerca, yo luego insisto siempre en eso, y además estamos en un momento de crisis tremenda como ya sabemos. Por lo tanto, necesitamos ajustar las dos cuestiones, acelerar la transición ecológica, pero hacerlo eso con criterios de justicia social. Ahí cuando Ricardo apuntaba los mecanismos de redistribución en los temas de la energía, pues es otro de los ámbitos en los que sí que se puede ir apostando, no solamente en los casos de pobreza energética, donde ya hay un montón de ayuntamientos y un montón de normativa que están intentando ayudar a las personas en situación de pobreza energética, sino para el conjunto de la población. Hora 25.
Aimar Bretos. Se las ha visto y se las ha deseado hoy el Gobierno para sacar adelante los 3 decretos que llevaba al Congreso. El de la rebaja en el IVA de la luz, ese ha pasado sin problemas. El que permite quitarse la mascarilla por las calles, ese también, con alguna abstención significativa como la del PNV, que es socio habitual del Gobierno. Pero el decreto que más problemas les ha dado hasta última hora al Gobierno y al Grupo Socialista, el que realmente ha estado a punto de no salir adelante, es el decreto para reducir la temporalidad en la administración pública. Para los amigos, el decreto llamado de los interinos. Bueno, una de las cosas que ha cambiado a última hora en este decreto, que es muy importante, es que aquellos interinos que lleven 10 o más años en una plaza estructural, una plaza que no se ha creado ad hoc o para un momento concreto, una plaza que nunca haya salido a oposición, si la administración termina sacando esa plaza, el interino no va a tener que pasar por una oposición para quedársela. Directamente se la queda. Rafa Bernardo, buenas noches. Buenas noches. Tal y como llegó al Congreso, el decreto decía que las plazas cubiertas por interinos se ocuparán con funcionarios mediante procesos selectivos con la forma concurso-oposición. Y en la parte concurso, con un peso del 40%, iba a contar sobre todo la experiencia. Y esta era la forma de dar ventaja, entre comillas, a los interinos para que puedan acceder de forma fija al trabajo que venían desempeñando como temporales. Pero para la izquierda esto era insuficiente para las situaciones más sangrantes de interinidad. Y lo que se ha acordado hoy en ese pacto PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, es que para los interinos que lleven más de 10 años ocupando una plaza que nunca se ha convocado en ninguna oferta pública de empleo, pues que puedan acceder a esa plaza como funcionarios sin necesidad de examen. Se hará echando mano de un precepto del Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 61.6, que dice que en circunstancias excepcionales se puede regular por ley el acceso a la plaza solo por concurso, solo por valoración de méritos, sin oposición. Además, se establece también para el resto de los casos en los que sí haya concurso o oposición, que la parte de oposición no tenga que ser necesariamente eliminatoria, que si a uno le sale mal el examen no quede descalificado, sino que siga en el proceso y por tanto pueda sumar su experiencia, sus méritos a la nota final. Esta posibilidad de que la oposición no sea eliminatoria va a quedar en manos de las comunidades autónomas en sus procesos selectivos, y esto complace también a los nacionalistas que habían criticado el decreto original por lo que entendían era una invasión de competencias. Ahora a este pacto hay que darle forma. Se hará en la tramitación como proyecto de ley, en la que, por cierto, se podrán incorporar otras enmiendas y todo ese proceso deberá estar terminado, dice el Gobierno, para octubre. Solo unas horas después de esa votación ha participado en la presentación de un libro en Madrid la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y cuentan los que han estado en esa presentación que aquello, en una sala así pequeña, en un ambiente reducido, se ha convertido, aquello dicen, en un festival de pullas veladas a su compañera de vicepresidencia, Nadia Calviño. Rafa. Sí, era en la presentación del libro sobre el New Deal de Andreu Espasa, y conversando con el autor y con Joaquín Estefanía de gasto público en tiempos de crisis, Yolanda Díaz evidenciaba que hay dos almas económicas en el Gobierno. Por ejemplo, al hablar de la teoría del goteo, que es la que defiende que la prosperidad de los de arriba acaba filtrándose a los de abajo. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber, ¿no?, qué posiciones tenemos dentro del Gobierno acerca del goteo, ¿no? Yo viví discusiones en primera persona respecto de esto, ¿no? Ya está, aquí lo dejo, ¿no? La posición de Díaz es obviamente la contraria a la del goteo y de hecho advertía. Pero el debate no solo puede ser de recuperación económica por arriba, porque si no vuelven a perder los de siempre. Si solo lo hacemos por arriba, creo que vamos a fracasar. Cuidado con lo que hacemos, ¿no? Esta es mi preocupación porque podemos llegar en malas condiciones a las siguientes elecciones. Hablando de Europa, Díaz reclamaba para sí la etiqueta que debería corresponder quizá al otro ala del Gobierno. Yo soy una anomalía histórica perdonadme que lo diga así, en la Unión Europea. Soy la socialdemócrata de la Unión Europea. Todos los ministros y las ministras, comisarios, entienden que yo represento a la socialdemocracia, ¿no? Pero esto también habla de lo que nos está pasando. En la conversación de más de una hora no se habló de Nadia Calviño, pero por aquello del New Deal sí bastante de Roosevelt, una figura no de la izquierda que con todo se vio abocado a hacer gasto social. Reflexionaba Yolanda Díaz. Lo que le pasa a él y lo que nos puede estar pasando a nosotros es que más allá de nuestras propias convicciones nos vemos abocados, ¿no?, a defender a la gente, ¿no? Y por tanto ahí hay un proceso de cambio brutal, incluso contra las propias posiciones que él defiende, ¿no? La enseñanza de Roosevelt, concluía Díaz, es ensanchar la democracia. Gracias, Rafa. No está mal, Monje, como definición de uno mismo, como carta de presentación. Yo soy la anomalía de la Unión Europea, soy la socialdemócrata de la Unión Europea.
Me encanta, se puede provocar un poco más. Está complicado. Está complicado provocar un poco más, efectivamente. No, pero fíjate que es curioso, ¿no? Esas declaraciones tienen una trascendencia tremenda por cómo se sitúa ella en el ámbito europeo y por supuesto también en el español, ¿no? Alejándose quizá de otro tipo de etiquetas que se le pudieran poner antes y situándose nada menos que en la socialdemocracia y con Roosevelt. Ese libro de Andreu Espasa, además, que estaban presentando, que es un libro estupendo, lo que hace es habla de una historia del New Deal, de qué fue el New Deal, cuáles fueron las políticas de Roosevelt, con qué problemas se encontró, y enseguida se hacen paralelismos con la situación que se está viviendo actualmente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Yolanda Díaz se ha situado de una manera muy hábil. Sí, es curioso la lucha que tienen por el concepto socialdemocracia, ¿no? Es algo que también hacía Pablo Iglesias cuando él reivindicaba la socialdemocracia frente a lo que podríamos decir un socioliberalismo o un socialismo más liberal, que consideraba que era el PSOE más, que ahora representaría a Nadia Calviño, ¿no? Y yo creo que es un perfil muy parecido, recordarán los oyentes a perfiles como Tsipras de Syriza en Grecia, que es un perfil que intenta a lo mejor desafiar algunos preceptos del neoliberalismo, que evidentemente hay el enfrentamiento dentro del gobierno entre las posiciones más ortodoxas de Calviño y las que son más de socialdemocracia, que podríamos, por poner otro referente, pues más cercanas a Bernie Sanders en Estados Unidos, ¿no? Carmena, ¿cómo lo ves? Mira, yo soy muy prudente en esto. La verdad es que me preocupa mucho que de un acto fresco y espontáneo en el que parece ser que la señora ministra pues ha explicado con espontaneidad, empiece a haber consecuencias de etiquetamientos y calificaciones que hagan más difícil lo que tienen que hacer. Yo soy mucho más partidaria de obviar calificaciones, me da igual, es decir, que uno diga que es socialdemócrata o que no lo diga. Lo que importa es que hagan lo que tienen que hacer, y en ese sentido yo lo que realmente me parece apasionante es, ante esta situación tan compleja, pues que seamos capaces de salir de ella, ¿no? Y creo que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando comentamos lo que dicen unos y otros, de hacerlo siempre en un marco que sea positiva para la acción, no para dificultar la acción. Claro, pero yo creo que justamente eso es lo que ella estaba diciendo, ¿no? Estaba planteando cómo esa referencia al New Deal de Roosevelt en estos momentos puede ser un buen ejemplo de cómo intervenir en política, queriendo disminuir la desigualdad, queriendo plantear políticas activas. Por supuesto, por supuesto. Que justo iba en eso, ¿no? Pero perdona, lo que más me preocupa es que eso se lea en el sentido de un enfrentamiento entre las dos almas del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que hay una insistencia, que es, no sé, me supongo que es inevitable de los medios, que hay un afán siempre de buscar lo complicado, lo problemático, lo que confronta, lo que separa, ¿no? Que es humano, ¿no? Supongo que va un poco en la estructura de la profesión, pero que muchas veces pues es negativo para la acción. Como una política, panda, ¿no? de aves carroñeras, Carmena, que no, es una cosa... que no. Oye, eso lo has dicho tú. Que sí, Eso has dicho tú. Yo lo que te digo es que yo he vivido, es decir, lo que significa, lo importante que es la acción política, que realmente es muy compleja, y es de lo que estamos constantemente teniendo que dar cuenta, porque eso es lo que importa, ¿no? Y muchas veces, pues el estar con las lupas, buscando a ver si hay un matiz que divide, que enfrenta, bueno, pues a lo mejor da para determinadas crónicas, ¿no? Pero no es útil desde mi punto de vista. Para que veas que esto no es una cuestión de 5 periodistas de Madrid que están con la lupa buscando las diferencias. La agencia Reuters acaba de hacer una entrevista a Pedro Sánchez en Estados Unidos dentro de esta gira norteamericana que está llevando a cabo el presidente del gobierno para buscar financiación internacional, y una de las cosas que le ha preguntado la agencia Reuters allí en Estados Unidos, que ya verás tú, ¿no? Pues le ha preguntado por la coalición de gobierno. Inma Carretero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, le ha preguntado por Podemos porque estaba hablando Pedro Sánchez de la posición de España en este momento. Estaba vendiendo a España para los inversores extranjeros. Ha dicho que España está en su momentum por los niveles de inmunización que tiene, porque vamos a ser una de las primeras economías en recuperarse, y ahí es cuando el periodista le ha preguntado por la estabilidad de la coalición y ha respondido así el presidente. Tenemos que negociar con nuestros socios, no solo en la coalición,
Al menos el año pasado fuimos capaces, por primera vez en 2 años, de sacar adelante los presupuestos. Planeamos hacer lo mismo el próximo año. Estabilidad y certidumbre son muy importantes para los inversores extranjeros. Esa ha sido la respuesta. También en una entrevista que hizo en televisión a primera hora defendió a España como un destino para las inversiones. Se ha explayado en las inversiones verdes, en la digitalización. En una entrevista, en este caso de media hora, en la que le han preguntado por asuntos de política internacional y ahí ha salido la relación con la administración de Estados Unidos a cuenta de Marruecos, y Pedro Sánchez ha respondido que Marruecos es un actor estratégico para España y para la Unión Europea y que respeta la posición de la administración Biden, pero que la posición de España y de la Unión Europea está en línea con lo que siempre ha defendido Naciones Unidas. Aquí se cierra esta etapa de Pedro Sánchez en Nueva York y a partir de ahora a la costa oeste, ¿no, Inma? Sí, viaja ahora en un rato, viaja a Los Ángeles. También tiene allí una intensa agenda con empresarios, en este caso del sector audiovisual. Y el jueves, el viernes estará ya en San Francisco, jueves en Los Ángeles y el viernes en San Francisco, sobre todo con empresarios del sector tecnológico. Y en toda la visita, en toda la gira económica, el sentido, el planteamiento que ha hecho la Moncloa es buscar inversiones, colocar a España, dicen, en el radar de los inversores. Es una gira de carácter económico sin ningún contacto con la administración Biden y con el gobierno de Estados Unidos. Inma, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues con el presidente en Estados Unidos decíamos que hoy el gobierno ha conseguido sacar adelante los 3 decretos que llevaba al Congreso, el que hemos analizado ya, que era el de los interinos. Por otro lado, estaba el decreto de de la bajada del IVA a la electricidad, también ha salido adelante sin problemas. Y el tercero era el de las mascarillas. A pesar de que ya desde hace un mes podemos ir sin mascarilla por la calle cuando haya más de 1,5 metros de distancia, el asunto no se ha aprobado en el Congreso hasta hoy, y esa votación ha coincidido con un momento muy delicado en pleno pico de la quinta ola, con cada vez más comunidades pidiendo a la ciudadanía que se vuelva a poner la mascarilla siempre, que se la ponga también por la calle. Hay gobiernos autonómicos, Andalucía, Euskadi, que directamente le piden al Ministerio de Sanidad que la vuelva a hacer obligatoria por ley. Otras comunidades la recomiendan con insistencia a sus ciudadanos, Castilla y León, Baleares, Cataluña. El Ministerio de Sanidad, por lo que ha explicado hoy la ministra, no tiene intención de cambiar ninguna norma. Lo ha dicho Carolina Darias en el Congreso. Este Real Decreto Ley sigue manteniendo la obligatoriedad de las mascarillas, pero es verdad que lo que hacemos es que minoramos su uso solo en determinadas circunstancias, solo en determinados supuestos concretos. Es verdad que las imágenes que hemos visto de aglomeraciones de personas sin mascarillas no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. ¿Qué os sugiere este debate entre administraciones sobre si un mes después de quitarnos la mascarilla en exteriores hay que volver a imponerla? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Bueno, yo creo que sabemos demasiado de la pandemia para tener en cuenta que, es decir, ya tenemos 1 año y medio de pandemia, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son las situaciones que son con más peligro de contagio, y sabemos que en exteriores es muy poco probable. Es decir, hace poco había un artículo en el New York Times que informaba que en todo el mundo no se había producido, no se había registrado, en todos los lugares donde se había registrado, un brote surgido de interacciones casuales por la calle, por ejemplo, o de interacciones que puedan surgir en un restaurante en el exterior, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una información mucho más importante, y sabemos mucho más de la pandemia que hace 1 año, cuando el año pasado estábamos tomando decisiones un poco dando palos de ciego. Ahora tenemos esta nueva información y, sin embargo, estamos tomando medidas que recuerdan al año pasado, ¿no? Entonces yo creo que falta un poco la pedagogía política de explicar exactamente esto, ¿no? Y sobre todo hay un problema que es la arbitrariedad y un poco la ambigüedad de las normas, que yo creo que hace que la gente tome sus decisiones. Por ejemplo, evidentemente ha llegado ahora al Congreso la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en la calle, pero ya llevábamos un mes con eso, y la gente todavía sigue utilizándolos en las calles, ¿no? Entonces la gente, yo creo que después de una campaña que vivimos el año pasado en la que las mascarillas no se recomendaban, incluso se consideraba que eran contraproducentes, luego se volvieron obligatorias, y ahora tenemos esta especie de limbo con la distancia de 1,5 metros, que incluso si recordamos, anteriormente
la mascarilla era obligatoria también con esta condición. Lo que pasa es que todo el mundo lo llevaba en la calle, porque son cuestiones que son muy difíciles de medir. El ciudadano tiene que tomar y tiene que estar negociando constantemente con la realidad para ver si en este momento puedo o no. Entonces el ciudadano está tomando decisiones pues un poco unilaterales, intentando con su intuición y su responsabilidad individual, y yo creo que ahí falta pues esa pedagogía política de los gobiernos siendo más claros y sobre todo aprendiendo de los errores pasados, ¿no? Manuela. Bueno, yo creo que fue bastante claro. Lo que pasa es que, no sé, quizás se vendió de una manera que le restó claridad, ¿no? Cuando se dijo, nos quitamos ya la mascarilla. Pero no, como ha dicho la ministra, se dijo, bueno, tú puedes ir sin mascarilla por el exterior siempre que estés a una distancia de 1,5 de cualquier persona, ¿no? Y ¿A quién le está pasando un helicóptero por encima ahora mismo? A mí. Ah, vale. Es que mi casa está cerca de Barajas. Vale. Adelante. Vale, y entonces, era mí. Bueno, y entonces era muy claro, ¿no? Entonces, pues es la verdad que tienes que seguir utilizando la mascarilla porque es algo que estés en el campo, pues cuando tú vas por la calle, pues no hay nadie y yo a veces la llevo en la mano, pero cuando ves a alguien, pues te la pones, ¿no? Porque a lo mejor esa persona te pregunta o te dice algo y además es igual, en cuanto tienes que entrar en cualquier sitio, pues te la tienes que poner, ¿no? Yo creo que es claro, era claro cuando se dijo que cambiaba la estructura de la responsabilidad de ponernos la mascarilla y ahora sigue siendo claro, es decir, la puedes llevar si estás en el exterior, si no hay nadie, y si hay personas, pues la tienes que poner, ya está. ¿Entiendes a las autoridades, a las administraciones autonómicas que dicen, bueno, pero es que no todo el mundo rige igual respecto a la responsabilidad individual, tenemos que volver a imponerla? No sé, obligar. Yo creo que a veces es un poco que, yo qué sé, que ante la desesperación que da esta quinta ola, ¿no? Que es que dices, Dios mío, va a haber una sexta, también es desesperante, ¿no? Cuando ya creíamos que estábamos acabando de verdad, bueno, pues yo qué sé, se sugieren cosas, pero si lo piensan dos veces yo creo que no tiene mucho sentido, la verdad, porque la normativa exige llevarla en cuanto estás a más cerca de 1,5, ¿no? Monje. Sí, es que yo creo que estamos dando lo que espero, bueno, esperamos todos que sean los últimos coletazos, ¿verdad?, de esta pandemia, y ojalá la vacunación se acelere al máximo y este tiempo de final se acorte. Pero sabemos que esos momentos de últimos coletazos son siempre muy complicados. Por un lado, yo creo que el gobierno... Déjame un paréntesis, porque el otro día... Sí. Quiero decir una cosa. El otro día dijimos aquí que Madrid iba muy retrasada en la vacunación. Bueno, Madrid ha metido un acelerón en las últimas horas, muy importante, y se acerca a la media nacional respecto a la vacunación. Ya no es la comunidad que va más atrás, pues sino que, Canarias está ahora de farolillo rojo, junto a Ceuta y Melilla, que tienen su propia idiosincrasia, ¿no? Pero Canarias está por detrás, pero Madrid ha metido un buen acelerón en las últimas horas. Bien, Quería dejar dicho eso. Muy bien, has hecho muy bien en decirlo, Iván. Cristina, perdona. Aprovechar también ya para volver, yo creo últimamente soy una pesada con este tema, ¿no? Pero para volver a felicitarnos colectivamente por cómo se está haciendo esa vacunación, en el conjunto de España en general me refiero, creo que es algo que podemos estar orgullosos y deberíamos felicitarnos, ¿no? Claro que sí. Cuando se puede, yo creo que hay que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo, Cristina, claro que sí. Mira, hay una Pero cosa... bueno, lo que decíamos, ¿no? Que estamos un poco en esos momentos finales, que esperemos que sean finales, ¿no? Donde por un lado las autoridades quieren dar ese mensaje, pues efectivamente de optimismo, la vacunación va bien, parece que vemos la luz al final del túnel, podemos empezar a flexibilizar medidas, pero por otro lado, cuando se plantean este tipo de mensajes, algunas personas lo que están entendiendo es esto ya está y volvemos a la situación anterior. Esas personas son minorías, son muy minoritarias, porque de hecho fijaros que durante todo este tiempo que se ha planteado esa posibilidad de ir sin mascarilla por la calle cuando haya distancia y no haya gente, había mucha gente que ya la llevaba per se, o sea, tampoco han sido tanto los que han dicho me libero de las mascarillas, ¿no? Era más habitual ver gente es más habitual ver gente con mascarilla incluso cuando no es estrictamente necesario que no verla, probablemente también por comodidad, porque yo no sé vosotros, pero para mí es una locura. Sales a la calle, entras a un comercio, vuelves a salir, ya no sabes si la llevas o no, con lo cual te la dejas y solucionado, ¿no? Vamos, creo que es lo más sencillo. Pero claro, luego llega momentos donde se ve que la incidencia ahora vuelve a dispararse, aunque es verdad que ahora mismo no tiene la misma repercusión que antes, donde hay situación de preocupación en muchos sectores, y yo creo que estas comunidades autónomas lo que están buscando, más que el hecho en sí de la mascarilla,
es volver a dar un mensaje de control, de cautela, de que esto no ha terminado y que hay que volver a extremar la precaución. Claro, ¿no? Yo lo interpreto de esa manera. Científicamente pensar que nos vamos a contagiar por la calle al pasar a más de un metro de alguien en un momento, que tampoco tiene mucha base, pero que volver a ponérnosla es un buen recordatorio de lo mal que están las cosas, ¿no? Es eso. Claro. Oye, quiero conocer vuestra opinión sobre el pasaporte sanitario que ha entrado hoy en vigor en Francia, desde hoy, para entrar en cines, en teatros, en museos, en salas de conciertos, gimnasios, piscinas, parques de atracciones. Para todo esto, en Francia, desde hoy va a tener el ciudadano que enseñar su certificado de vacunación, o sea, que llevas las 2 dosis, con una no basta, o una PCR negativa, no se andan con chiquitas allí. A pesar de la resistencia social, porque ha habido una resistencia social enorme, 120.000 personas salieron a las calles el sábado pasado, incluso algunos con la estrella de David, presentándose como judíos en el nazismo, de que todo esto es un ataque a sus libertades. Bueno, a pesar de esta resistencia social, este amago también de rebrote de los chalecos amarillos, pero ahora en formato de indígenas no vacunados, Macron dice certificado de vacunación obligatorio o PCR para entrar en todos los lugares públicos. Y a partir de agosto también en bares y restaurantes, incluso en la terraza. Si el Parlamento lo aprueba, que vamos a verlo en una tramitación express que está empezando ahora, en agosto, para sentarse a tomar algo, una cerveza en una terraza, los franceses van a tener que enseñarle al camarero el certificado de vacunación. Y si los bares o los restaurantes no piden ese certificado de vacunación, como les pillen, una primera multa de 1.500 euros y si reinciden, una multa de 9.000 euros. O sea, van en serio en Francia con esto. ¿Qué opináis de esta manera de confinar por la vía de los hechos a quienes se niegan a vacunarse? Porque es lo que van a hacer, ¿no? No les van a permitir hacer nada en el espacio público sin estar vacunados. ¿Cómo lo ves, Ricardo? Bueno, yo creo que es una cuestión muy tradicional en Francia, ¿no? Que es muy intervencionista en cuestiones así, ¿no? También lo hemos visto en cuestiones como el burka o cuestiones de sus valores republicanos, pues siempre el discurso de Macron, por ejemplo, era bastante estricto, ¿no? En plan, no estoy dispuesto a poner en riesgo mi vida y las de los míos por tu libertad de ir sin vacunación, ¿no? Ahí hay un debate que se puede tener sobre los límites de lo que puede hacer un Estado, ¿no? Hasta cuándo puede intervenir en la vida de los ciudadanos. Más allá de eso, que creo que puede haber infinidad de matices, yo creo que bueno, puede ser un incentivo para los que dudan de vacunarse, ¿no? Es decir, si no estás limitando los derechos completamente de esa ciudadanía, al mismo tiempo le estás diciendo que algunos privilegios que puede tener, pues llevan aparejados esa responsabilidad cívica, ¿no? Y luego también creo que evidentemente todo depende de la igualdad de acceso a esa vacunación y del ritmo de vacunación. Si estamos en un nivel, ahora mismo no tengo los datos de cuál es el nivel de vacunación de Francia, pero tendría que estar en un nivel muy alto en el que todo el mundo haya tenido ya el acceso. Porque allí en Francia desde hace mucho tiempo ya dejaron los grupos de edad y cada uno podía pedir, ya te estoy hablando desde hace un par de meses, que cada uno podía pedir el hecho de vacunarse. O sea, que se entiende que quien no se ha vacunado ya hasta ahora es que mucha prisa no ha tenido. Y hay un dato sobre la vacunación que me parece muy interesante y que puede explicar gran parte de esto, es que, por ejemplo, en España tenemos ahora mismo el 100% de la población más vulnerable, que es la de más de 80 años vacunada, el 100% o casi, pero vamos, todo el mundo. En Francia están en el 70%. Quiero decir, el destrozo que puede hacer allí en Francia de repente una ola de transmisión del virus como la que estamos viviendo aquí en España, mayoritariamente entre los jóvenes, pero allí en Francia una nueva ola con el 30% de la población de más de 80 años sin vacunar, ese destrozo puede ser enorme. Cristina. Claro, ese destrozo puede ser enorme y además en una sociedad que suele tener tradicionalmente un porcentaje alto de antivacunas, que no es el caso de España, ¿eh? En España tradicionalmente el porcentaje de personas que han rechazado las vacunas se ha situado en torno al 3, 4, como mucho 5%, no más, ¿no? Porque lo que veíamos en el CIS a final del año pasado, cuando se decía que 2/3 de la población no se quería vacunar, no eran tanto actitudes antivacunas, sino que era un problema de desconfianza institucional. La prueba es que conforme la vacunación ha ido avanzando, se ha reducido drásticamente ese porcentaje y ya estamos ahora mismo pues en el porcentaje habitual. Aquí se plantea un dilema interesantísimo desde el punto de vista teórico, ¿no? Y es, tú puedes tomar la decisión de no vacunarte si no quieres, pero ¿qué ocurre si a consecuencia de eso tú te contagias y contagias a un tercero? ¿O qué ocurre si a consecuencia de eso tú te contagias y acabas en la UCI, ¿no? Con el coste que eso supone para los sistemas sanitarios? Entonces, claro, eso nos mete en el debate de hasta dónde puede llegar las decisiones individuales en un asunto como este, que utilizamos muchos símiles para explicarlo. Yo puedo, si quiero, emborracharme, coger mi coche y estamparme en la primera curva. Pero ¿y si a consecuencia de eso mato a un tercero, qué ocurre? ¿No?
Entonces, ahí hay un debate difícil de resolver, no, más que difícil porque se ha resuelto ya en el caso del tráfico o en otros muchos casos, es un debate muy ideológico, ¿no? Dependiendo de las tendencias ideológicas, se va a resolver de una manera o de otra, pero que es curioso que Macron, ¿no?, el liberal por excelencia, plantee esto. No es una obligatoriedad, no obliga a nadie a vacunarse, pero dice, bueno, pero si no te vacunas te voy a restringir el acceso a un montón de sitios, incluso al aire libre, No vas a tener cabida en nuestra vida social, básicamente. Claro, y dice la famosa frase de ahora no somos nosotros los que nos vamos a quedar en casa, vas a ser tú, porque no te voy a dejar ni sentarte en una terraza. Ojo que el tema también es complicado, porque esa persona puede ir a recoger a su niña al colegio, por ejemplo. Porque también cuando entra en contacto con el resto de niños o con el resto de adultos que están en la escuela, puede contagiar también a terceros. O sea que el debate se las trae. Pero nos sitúa ante uno de los dilemas de nuestro tiempo, que hasta ahora no le habíamos dado tanta importancia porque no habíamos estado en pandemia, pero que también se planteaba, por ejemplo, en el caso de escuelas infantiles o guarderías, etcétera, ante niños que sus padres no querían que se vacunaran de según qué enfermedades de las que habitualmente la Seguridad Social suministra, ¿no? ¿Qué pasaba si esos niños cogían algún tipo de enfermedad y se lo transmitían a otros? O sea, ese habitualmente no la nuevo. cogían porque terminaban siendo parásitos de la vacunación del resto. Me refiero, se aprovechaban de que el otro 99% de la clase del crío sí que se vacunaba. Claro, pero entramos allí lo de la paradoja del gorrón, ¿no? O sea, hay gente que no quiere asumir el riesgo de decir yo no me vacuno porque no me fío, o no me vacuno porque me parece incómodo, o porque ideológicamente no estoy de acuerdo. Por lo tanto, estoy poniendo en riesgo a los demás. Sin embargo, yo me beneficio de que el conjunto de la población sí que se vacune y que la inmunización vaya creciendo, la inmunidad, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Manuela? Bueno, mira, yo en primer lugar pienso que cuando se plantea una norma de este tipo, pues hay que hacerlo muy bien, ¿no? En primer lugar hay que pensar que cuando se buscan normas de estas obstativas, es decir, que impiden hacer cosas en determinadas situaciones, pues hay que ver si antes de eso no es necesario hacer determinadas campañas de publicidad muy importantes, ¿no? Que además nosotros en nuestro país las hemos vivido, algunas muy exitosas. Acordaros el tema de los preservativos hace muchísimos años, ¿no? Que fue un éxito rotundo. El pónselo. Exactamente, campañas muy persuasivas y muy interesantes, ¿no? Bueno, hay veces que si hay un colectivo muy grande que no quiere vacunarse, pues todo lo que habéis dicho vosotros va a generar esos problemas y bueno, pues habrá que ver qué resultado da esta norma, ¿no? Y lo único que quería decir es que a mí se me ponen un poco los pelos de punta de pensar qué pasaría en España si alguien acudía a un juez, ¿no? Porque yo creo que esa es la gran diferencia. En Francia no tienen ese peso que hemos establecido en España por toda una serie de razones, de estar dando al Poder Judicial una acción de capacidad política, de estar constantemente censurando, estar muy habitualmente censurando los actos políticos, ¿no? Porque claro, yo ahora pienso, cada vez que pienso que después del desastre del Constitucional va a haber que devolver tantísimas multas, o pienso en todo el debate relacionado con el tema de Madrid Central y las devoluciones de multas, y pienso en Francia, digo, madre mía, ellos no tienen ese problema que tenemos nosotros, ¿no? Porque imaginaros, por ejemplo, lo que ha pasado en Baleares, ¿no? Cuando la persona encargada de sanidad decidió que había que hacer una cuarentena de esos chavales, ¿no? Y ahora tienen una querella. Está imputada, imputada, no voy a utilizar este término estando tú presente. Investigada por retención ilegal. Estamos viviendo una judicialización. El cargo público que tuvo que meter a esos chavales en un hotel, porque es que o eran positivos o eran contactos estrechos. Claro, pero lo pongo como ejemplo de la judicialización que estamos viviendo de la acción política, ¿no? Que es tremendo. Y eso yo creo que vamos, a mí se me pondrían los pelos de punta de empezar a tomar decisiones de este tipo, y después también, además de ya por lo que hay que devolver multas, que ya es muchísimo, además también por eso, madre mía. Pablo Casado ha celebrado hoy con la cúpula del PP sus 3 años al frente del partido. Lo ha hecho en un acto en el Parador de Gredos. Allí ha convocado al máximo órgano del PP entre congresos y ha repetido una y otra vez ante ellos la nueva estrategia de Génova, que pasa por repetir constantemente que Casado está preparado ya para ganar. Estamos ya en condiciones de volver a ganar las elecciones generales. Vamos a ganar, sí, estoy convencido. Sánchez ya es el pasado. Bueno, es una técnica que tienen perfilada en Génova. Si tú estás todo el día diciendo que vas a ganar, terminas ganando. Esa es la teoría, la nueva máxima del PP. Esto es lo que ha dicho Casado: vamos a ganar.
Lo que no ha dicho ha sido nada respecto a las palabras revisionistas respecto a la guerra civil y al franquismo que pronunció el otro día en un acto del PP el exministro de UCD, Ignacio Camuñas, ante un Casado que no dijo nada, que de hecho aplaudió la ponencia, dijo, qué lujo de ponencia. Bueno, Camuñas soltó aquello de que lo del 36 no fue un golpe de Estado y que la guerra civil fue responsabilidad del gobierno republicano porque lo hacía mal. No se desmarcó Casado en aquel momento. Hoy se esperaba que quizá, hoy era su siguiente acto público, pudiera dejar algún mensaje. ¿No? Evidentemente no iba a decir, no estoy de acuerdo con lo que Camuñas dijo hace 2 días, pero que pudiera dejar algún mensaje que se pudiera interpretar como un marcar distancias respecto a ese revisionismo. No lo ha hecho, y en su lugar, un día después de que el gobierno aprobara ayer la ley de memoria, que va a reconocer y va a reparar a las víctimas, y que, por ejemplo, anulará todas las condenas de los tribunales de excepción del franquismo, un día después de esa aprobación de la ley de memoria en el Consejo de Ministros, esta ha sido la reflexión de Casado. La transición no fue el triunfo de ninguna ideología sobre otra. Por eso nadie debe desenterrar ahora viejas heridas, ni descoser el perdón que sellaron nuestros padres y abuelos, y menos por un irresponsable interés de dividir a la sociedad para intentar polarizarla electoralmente. Cristina Monge. Bueno, yo no sé cuándo vamos a empezar a entender que todos los países democráticos de nuestro entorno que han pasado por dictaduras similares a las que podía ser aquí el franquismo han tenido procesos homologables a lo que ahora facilita esta ley que empieza su tramitación parlamentaria. Y digo que empieza su tramitación parlamentaria porque creo que va a haber un debate interesante, ¿no? Me temo que va a ser agrio, me temo que va a ser muy duro, pero que dejará ver las posiciones de cada cual, ¿no? A mí me resulta increíble ver la involución de la derecha en estos aspectos. El 20 de noviembre del año 2002, en la Comisión de Constitucional del Congreso de los Diputados, el Partido Popular aprobaba junto al resto de grupos por unanimidad una resolución en la que se condenaba el golpe del 36, se prometía la reparación a las víctimas, se apoyaba todo lo que después han sido las políticas de exhumación, etcétera, etcétera, etcétera. No entiendo cómo ahora Pablo Casado, que nos ha vendido ya no sé cuántas veces, no sé cuántos viajes al centro, no es capaz de reaccionar ante algo como lo que se dijo el otro día en su presencia. Y no me valen tampoco los argumentos de, bueno, estaba moderando una mesa, los moderadores ya se sabe que siempre tienen que ser un poco amables, ¿no? Se puede ser amable y se puede dejar claro dónde están los límites de las reglas del juego de la democracia, sobre todo si eres un líder político, porque si no eres un líder, si no haces ese tipo de cosas, a lo mejor no tienes tanta capacidad de liderazgo. Manuela. No sé, a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Me preocupa muchísimo el que nos enfrentamos a esta nueva ley de la memoria democrática, basada fundamentalmente en la justísima y necesaria reparación de las víctimas del franquismo, con un ambiente absolutamente fraccionado y, como decía Cristina, muy bien, ¿no? Con una involución tremenda, ¿no? Porque hemos partido de una sociedad que de manera mayoritaria cuestionaba la dictadura de Franco y admitía el que el periodo democrático había sido la superación de esa terrible etapa histórica, ¿no? A empezar digamos, a plantear blanquear el franquismo, que es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es una situación delicadísima y yo muchas veces pienso, de verdad, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar esta terrible confrontación en la que además se va a dar el proceso de elaboración, discusión de una ley de esas características, ¿no? Y cómo se va a utilizar esto para buscar los mayores réditos electorales por parte de esa derecha que está desesperada y con esa especie de ansiedad de llegar al poder que es aterrador desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y a qué conclusión llegas cuando te preguntas qué podemos hacer? Pues fijaros, yo pienso que no nos queda más remedio que intentar hablar. Intentar de verdad no profundizar el enfrentamiento, ¿no? Yo cuando leía lo que había dicho Pablo Casado, que a mí me parece terrible, que quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Cristina, es que es una involución absoluta, cada vez es peor, ¿no? Pero yo no sé, me parece que habría que decir, bueno, vamos a ver, señor Casado, haga usted un esfuerzo por superar y usted dice, habla de una ley de la concertación, habla de concordia. De la concordia. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ha prometido derogar las 2 leyes de la memoria que existen y sustituirla por una ley de concordia. Pero todo eso nos indigna. Pero ¿por qué deberíamos hacer un esfuerzo y no ser como ellos y decir, bueno, vamos a ver, usted, esto de la ley de la concordia,
¿cómo sería? ¿Cómo quedarían todas las víctimas del franquismo que no han tenido la satisfacción y los principios que todos sabemos de la justicia, verdad, reparación y memoria, ¿no? ¿Por qué no hablamos? Es que de verdad, como no hablemos, la confrontación cada día es peor y más grave. Y yo veo dificilísimo el que en un ambiente como el que tenemos ahora pueda de verdad establecerse algo tan importante como esta ley de la memoria democrática, ¿no? Y yo sería partidaria, y desde los medios, intentar rebajar la confrontación y que pedirles a ellos que se salgan de esa estructura electoral que además saben que les ha dado resultados, ¿no? Que es el decir, vamos a ganar, bueno, salir de la cuestión electoral, que faltan 2 años, que falta mucho tiempo, y por favor, que hablemos, ¿no? ¿Cuál es esa ley? ¿En qué sería? No sé, buscar otra manera, porque si no, yo creo que vamos mal. Ricardo. Bueno, sí, yo estoy bastante de acuerdo y creo que hay un problema cuando... con estos debates me acuerdo de Santos Juliá, del historiador que murió hace un par de años, que se quejaba del presentismo en este debate, ¿no? O sea, utilizábamos la historia no porque nos interesara esclarecer unos hechos del pasado, sino porque nos interesaba para la batalla política contemporánea, ¿no? Entonces, hay un desinterés completo por el rigor histórico y solo interés por la guerra de posiciones y guerra cultural, ¿no? Y eso es algo que creo que es una cosa muy preocupante, porque no hay ese rigor histórico. Y yo, escuchando a Manuela, recordaba un poco el intento de ella en el Ayuntamiento de Madrid con Paquita Sauquillo, ¿no? Que me parecía muy loable el intento con el comisionado de la Memoria Histórica de Madrid, de incluir pues a figuras como Álvarez Junco, Andrés Trapiello, que fueron criticadas, y al mismo tiempo era un intento de no usar la memoria histórica, que de hecho Santos Juliá dice que es un oxímoron, ¿no? La memoria es pues falsable, nos podemos olvidar, hay disonancias cognitivas, y la historia es rigor histórico, ¿no? Y a mí me parecía muy interesante esa propuesta de Sauquillo, que es además, como Manuela es amiga suya y tal, que es una disidente del franquismo que vivió los sucesos del 77 en los atentados de Atocha, y me parecía como un intento muy loable de esa conversación que hace falta tener, y una visión global y sobre todo con rigor histórico, ¿no? Y no solamente pensando en el cortoplacismo político. En el marco de la celebración hoy de los 3 años de Casado al frente del PP, ha insistido Casado en su tesis reciente de que Pedro Sánchez está intentando un cambio de régimen. Ha dicho literalmente: Sánchez ha utilizado la pandemia para acelerar la supresión de controles hacia su deseado cambio de régimen por mutación constitucional. Escribía el otro día Fernando Varela en Infolibre un artículo interesantísimo de cómo el PP y Vox están compartiendo esta teoría de que el proyecto de Pedro Sánchez es acabar con la monarquía parlamentaria de acuerdo con un plan dirigido a tomar el control de todas las instituciones, destruir las bases del sistema de convivencia, desarmar al Estado con varias iniciativas letales para el futuro de España, dicen, y construir un Estado totalitario en el que él mismo, Pedro Sánchez, controlaría todo e impediría que la derecha vuelva a gobernar nunca en España. Bueno, estas frases, esto lo ha ido diciendo, lo ha ido pronunciando el PP, las recogía Varela en un artículo, yo las leía juntas y decía, da la medida, ¿no?, de lo grave que es lo que plantea el Partido Popular, si de verdad cree que esto está pasando, que esto que plantea está pasando. Y hoy, Casado en Gredos ha vuelto a insistir: Pedro Sánchez busca un cambio de régimen. ¿Qué nos dice esto? Que el PP y Vox se mantengan en esta línea de que el gobierno prepara un cambio de régimen, o que busca un cambio de régimen, Manuela. Hombre, yo creo que esto, lo que pasa es que en el diálogo público, y ahí tiene muchísimo que ver los medios de comunicación, no podemos dejar esos cabos sueltos, ¿no? Yo creo que lo decía el otro día. Vamos a ver, cuando Casado dice que el ministro ha nombrado que el presidente de gobierno ha nombrado a los ministros digitalmente, bueno, ahí los medios de comunicación hay que cortarle y decirle: no, señor Casado, usted está diciendo algo que es incorrecto, ¿no? Porque es que no hay otra manera de nombrarlos. No sé, entonces esto es igual. Es decir, si en un momento concreto, pues hay que decirle: ¿ustedes por qué dicen eso? ¿En qué se basan? Porque es que va a llegar un momento en el que vamos a oír las mayores barbaridades y se quedan ahí.
y se repiten, y se repiten, y se repiten, y entonces, claro, así se ganan las elecciones con mentiras, con auténticas mentiras, y eso es lo que destroza la democracia, ¿no? Porque entonces al final se está produciendo una manifestación de la voluntad absolutamente falsa que al final no produce más que una terrible decepción, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que no se le puede en los medios, en las estructuras de la comunicación, no se puede tolerar que se digan cosas sin ningún tipo de explicación o justificación que son auténticamente mentira. Bueno, yo creo que esto es un debate bastante complejo y yo creo que las palabras de Casado son una muestra de que evidentemente hay una demonización del adversario en la que ya no se ganan las elecciones en el centro, está el PP viéndose en las encuestas, a pesar de que en el CIS de hoy salía por delante el PSOE, pero bueno, siempre sabemos que sobredimensiona un poco el CIS a los partidos de izquierda. Yo creo que se está viendo en esa ola y se da cuenta de que solo puede rascar por ahí, ¿no? Pero es preocupante, y también es preocupante, por ejemplo, esa demonización, en la que, bueno, evidentemente esto son cosas que esto es lo de siempre, ¿no? Cuando llegue al gobierno se dará cuenta de que todas esas, digamos, exageraciones pues no son reales, que todavía tenemos unos contrapesos que funcionan bien y que es obvio que tenemos unas instituciones que garantizan que no exista eso, ¿no? Y no puede haber, estamos en un debate ahora mismo constantemente los tribunales matizando las decisiones políticas, incluso hasta el punto de que hay quienes hablan de judicialización de la política, y sin embargo lo que está hablando Pablo Casado es precisamente de una visión contraria, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia que veremos si le funciona y si puede realmente coger votos por la derecha, o si realmente yo creo que lo más inteligente para él sería coger los votos del centro, que son los que está perdiendo el PSOE. Pero bueno. Cristina. Sí, lo que pasa que en estos momentos el PP lo que está viendo es cómo comerse de forma más eficaz y eficiente a Ciudadanos, y como se sabe que hay una parte del electorado de Ciudadanos susceptible de ir a Vox, porque eso nos lo han dicho ya varias postelectorales, pues lo que hace es interceptarlo, que básicamente lo hizo en Madrid, ¿no? El problema es que estos movimientos tácticos luego en términos de coste democrático son muy caros. Yo creo que hay tres elementos en estos momentos estratégicos que están compartiendo el PP y Vox, y que son los tres a cada cual más preocupante. Primero, siguen insistiendo en la idea del gobierno ilegítimo, algo que se empezó a decir en la moción de censura, fijaros lo que ha llovido desde entonces. Segundo, siguen insistiendo en la idea de que este gobierno está acabado. El otro día era García Egea el que decía el gobierno se ha acabado, que convoquen elecciones. Todo esto después de una remodelación de gobierno y en vísperas de que empiecen a llegar los fondos de recuperación y con indicadores económicos positivos, o sea, incomprensible. Y tercero, esto que estamos hablando, ¿no? De quieren un cambio de régimen, hasta el punto de que, según contaban algunas crónicas de la última reunión que tuvieron Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, ella parece que le trasladó eso, o sea, incluso en una reunión privada, ¿no? Sin público, sin medios de comunicación, lo cual realmente desvela que no es que sea algo que cuentan para la galería, sino que realmente lo están planteando como algo que creen y como un elemento estratégico de su oposición, ¿no? Mira, mencionabas a Ayuso. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter refiriéndose al gobierno como el mal. Ha escrito, el mal no descansa. Ley de seguridad ciudadana, ley CELA, ley de memoria histórica, todo contra la libertad, la calidad educativa y la unidad de los españoles. El mal no descansa. Mira, yo creo que es importante que nos hagamos todo eso que decía antes Manuela de qué podemos hacer, ¿no? Y efectivamente yo creo que podemos hacer varias cosas. Una, cuando se planteen cuestiones que no son así, como el ejemplo que ya daba, ¿no? Del dedazo a los ministros u otras parecidas, efectivamente yo creo que la labor tanto de los medios como de todos los que tenemos algún tipo de proyección pública es desmentirlo con datos, con argumentos, etcétera. Pero hay otra cosa que también tenemos que hacer, y es preguntarnos por qué este tipo de declaraciones, de argumentos, de este tipo de discursos recogen eco, o sea, tienen eco, recogen adhesiones en una parte de la sociedad. Mientras no entendamos por qué hay una parte de la sociedad que efectivamente está dispuesta a creer este tipo de cuestiones, creo que será muy difícil que podamos pararlas. Lo dejamos aquí. Cristina Monge, Manuela Carmena, Ricardo Duda. Un abrazo enorme para los tres. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena SER. La radio.